Bitcoin en $51.400 y lo que vamos a hacer es tratar de entender qué patrón tenemos actualmente, si es que ese patrón va a tener su efecto en el corto plazo y cómo operar este patrón que tenemos por la parte de abajo en un gráfico diario, o al menos cómo estoy pensando en operarlo yo. Principalmente tenemos que entender que este es un gráfico diario de Bitcoin. ¿Qué quiere decir un gráfico diario? En el cual cada vela cuenta o representa un día. Bueno, lo que quiere decir es que si nosotros hacemos una proyección de un movimiento en este gráfico, esa proyección la podemos tener tranquilamente desde el momento en el que hacemos dicha proyección hasta dentro de 2 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente si ahora yo digo, por ejemplo, que tenemos una pendiente negativa de la DX con una direccionalidad bajista, algo que nos indicaría en un principio que se terminó la fuerza o que se está terminando la fuerza del movimiento anterior. ¿Cuál es el movimiento anterior? El movimiento anterior es claramente alcista. Bueno, podemos especular que en las próximas 2 semanas podemos llegar a tener algún tipo de caída o retroceso en un gráfico diario. Ahora, esa caída, como les expliqué, al ser en un gráfico diario, al ser representada en un gráfico diario, no va a ser mañana ni va a ser pasado. Ahora, tranquilamente lo puede ser, sí, tranquilamente. Ahora, si esa caída no sucede mañana o pasado, no quiere decir que ya la proyección esté mal o esté errónea, no, porque les repito, es un gráfico diario en el cual los movimientos, al desarrollarse en ondas, pueden tardar de 7 a 14 velas, y si en un gráfico en el cual cada vela representa un día tarda de 7 a 14 velas, estaría tardando de 7 a 14 días. Ahora, vamos a estudiar algo que nosotros siempre tratamos de analizar en el mercado, que es la especulación. En este caso, ¿cómo voy a relacionar la especulación con esto que está sucediendo en Bitcoin? Bueno, básicamente, lo que yo creo es que si tenemos a partir de esta vela exactamente una direccionalidad bajista acompañada en este momento, a partir de este momento, con una pendiente negativa de la DX, el precio, si tenía que caer con fuerza y no visitar ya precios superiores a los 52.200, 52.300, ya lo hubiera hecho. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero decir que el precio entonces ahora se va a ir a los 60.000? No. Quiero decir que si vamos a tener algún tipo de caída, primero vamos a liquidar a toda la gente que en estos momentos se está metiendo en short, porque yo les aseguro que un montón de gente está tratando de cazar el short que nos puede llevar a los 40.000 o quizá a precios inferiores. Entonces, mucha gente está especulando que Bitcoin va a caer, algo que está bien. Para mí al menos es una especulación correcta, porque yo también considero que Bitcoin va a caer. Ahora, no alcanza con saber que va a caer para apalancarse en short a 10x o a 20x, porque tranquilamente el precio antes de caer puede seguir subiendo un poco más, terminar de liquidar shorts y ahí sí empezar a caer. ¿Y por qué creo que este es un caso en el cual va a pasar algo de ese estilo? Porque a mí lo que me gusta ver en las caídas de Bitcoin cuando el patrón se da es ver una caída instantánea, mínimamente cerca o por debajo, cerca de la media de 55 o por debajo y rompiendo con fuerza una media de 10 periodos. Es decir, a mí en este momento cuando se dio la DX negativo, me hubiera gustado ver una vela quizá de este estilo, roja obviamente, para yo entender que ahí sí lo único que me quedaba era una especie de ultra, una especie de rebote hacia la parte de abajo de la media de 10 periodos para ahí sí seguir cayendo. Ahora, ese movimiento no se dio, y no solo que no se dio ese movimiento, sino que el precio casi que sigue por encima de la media de 10 periodos y no tuvo ningún tipo de caída fuerte. ¿Qué me está diciendo a mí esto? Que en los próximos días, al menos en mayor probabilidad, es decir, tranquilamente el precio puede caer a partir de acá hacia los $47.000, obvio, porque el patrón apunta a eso. Ahora, antes de que tengamos ese movimiento, al menos para mí, vamos a tener un movimiento alcista para liquidar a la gente que en estos momentos está queriendo cazar un short básicamente hacia los 40.000. Obviamente esto hay que entender que simplemente es probabilístico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en este caso tenemos una DX negativo, una direccionalidad bajista, una vela que en principio podemos, ahora vamos a borrar la línea esta, que en principio podemos decir que es una vela contundente, fuerte, una vela como para seguir cayendo, y sin embargo a partir de que el precio da este indicador bajista, lo único que hace es subir. Lo único que hace Bitcoin a partir de una DX negativo con una direccionalidad bajista es empezar a subir. Entonces, ahí, ¿cómo me hubiera dado cuenta yo que tenía que tener cuidado y que en estas zonas en realidad no se iba a dar una caída en ese momento? Bueno, básicamente cuando yo veo que los 2 días posteriores el precio rápidamente recupera la media de 10 periodos. Podemos ver cómo el precio cae, entonces hasta ahí perfecto. Nosotros tenemos un movimiento en el precio que acompaña el patrón de caída, que acompaña ese ADX negativo, que lo que representa es que se está terminando la fuerza del movimiento
alcista, con una direccionalidad bajista también del monitor. Entonces ahí podemos decir, bien, estamos viendo un movimiento el cual puede tranquilamente representar una caída superior, una caída que todavía se puede extender mucho más. Ahora, cuando nosotros vemos que los 2 días posteriores el precio recupera la media de 10 periodos, recordemos la media de 10 periodos es esta línea amarilla que tenemos acá, cuando el precio de los 2 días posteriores al indicador bajista recupera esa media, ahí nosotros ya nos tenemos que empezar a cuestionar cosas, y más aún cuando el precio no cae después de recuperar la media, sino que tiene, a ver, esto no es una caída sería 2 o 3 velas más iguales a esta. El precio en este caso no cae y a partir, les repito, desde que vemos un indicador bajista, el precio lo único que hace es subir. Caso distinto fue este, entonces tenemos que entender cuándo un patrón puede indicar realmente una continuación de ese movimiento, una continuación de ese patrón, o cuando simplemente el mercado está buscando que nos metamos en long o en short para liquidarnos. En este momento vemos también una direccionalidad bajista ADX negativo, el precio rompe con fuerza la media de 10 periodos y los días que siguen no la recupera esa media, no la recupera sino que se queda por debajo de ella. Bueno, ahí sí podemos especular que esa caída va a continuar. Ahora obviamente ya después cuando se desarrolla todo el patrón bajista, ya no son momentos ni de entrar en short ni de vender. Sí, por estos momentos eran momentos para entender que podíamos llegar a romper una media de 55 porque el precio rompe la media de 10 periodos y no la recupera en su completitud. Esto sumado a que quedaba todavía desarrollo bajista, a que teníamos una divergencia bajista, es decir, máximos cada vez más altos y máximos por el indicador cada vez más bajos. Bueno, esto nos podía dar un indicio de que el precio iba aunque sea a romper la media. Ahora, este caso que tenemos en particular, vamos al día de hoy, para mí lo que indica es que el precio va a tener una subida de precio. ¿Por qué? Principalmente porque no rompió la media con fuerza, simplemente se puso por debajo, estoy hablando de la media de 10 periodos, se puso por debajo de la media de 10 periodos y la recupera al día siguiente. Entonces, si bien podemos tener algún que otro movimiento por esta zona, para mí el movimiento final, es decir, ahora el movimiento final en realidad tendría que ser bajista de acá a 2 semanas. Ahora, el movimiento al medio plazo, de acá quizá a 5 días o a una semana, para mí es alcista hacia los $53.000, 53.200, para liquidar a toda la gente que acá se está metiendo en short y después sí quizá ver alguna que otra caída a la media de 55 o la verdad obviamente no sé dónde puede ser a los 40.000, a los 30.000 o a los 25.000. Obviamente si Bitcoin cae a esos precios lo único que estaría haciendo es comprar, porque para mí sería la última oportunidad de compra antes de un bull run. Entonces una vez que nosotros tenemos este análisis hecho en un gráfico diario, nos podemos ir a un gráfico de 4 horas y operarlo. ¿Cómo lo operaría en un gráfico de 4 horas? Bueno, primeramente tenemos que entender que es riesgoso entrar en long o apalancado o en spot incluso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el patrón del diario es de caída. Es decir, nosotros podemos analizar que si bien con una DX negativo y una direccionalidad bajista el precio no rompió con fuerza la media y que si la rompió recuperó rápido esa media, eso está perfecto y es un análisis que obviamente yo estoy de acuerdo porque yo lo hago. Tenemos que entender que no obstante el movimiento principal va a ser bajista en un gráfico diario. Entendiendo eso, cualquier posición en long no está mal, pero tenemos que ir con stop loss. Sí o sí tenemos que ir con stop loss porque no sabemos cuándo el patrón en el diario se puede dar efectivamente, puede cumplirse y el precio caer en 1 o 2 días hacia los 46.000, 45.000 dólares. Entonces en un gráfico de 4 horas estamos por debajo de una zona de volumen, algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque no supimos romper con fuerza esta zona de volumen, algo que me dice que quizá podemos tener un retroceso un poco más prolongado hacia la zona quizá de los 51.000, 51.200, 51.100 dólares. A ver, es una zona, no tenemos que guiar por un precio exacto, es una zona la que estamos marcando. Entonces en función a que con un patrón alcista, es decir, pendiente negativa de la DX, monitor alcista, lo que quiere decir básicamente un patrón de rebote, se desarrolla todo el patrón alcista todo el tiempo para que Bitcoin suba, se desarrolla y el precio, si bien se pone por encima de una media de 10 periodos, no logra romper la zona de volumen que tenemos importante. Lo que puedo esperar yo es que el retroceso simplemente se va a extender un poco más. Es decir, no estoy diciendo que Bitcoin se va a ir de acá a 45.000, no. Simplemente lo que digo es que podemos tener un movimiento un poco más prolongado hacia la zona de los 51.000 dólares y ahí sí pensar en alguna que otra compra, porque para mí, les repito, este movimiento va a tener que romper este rango por la parte de arriba, no solo para liquidar a todos los que se están metiendo en short por un gráfico diario, sino también para que cuando la gente vea que tengamos un movimiento alcista que rompa esta zona de precios, este valor de precios de básicamente los 52.400, como podemos ver y observar. Acá tenemos una zona de resistencia repetidas veces, tenemos una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias y 4 resistencias. Entonces, nosotros sabemos que cuando el precio de Bitcoin toca muchas veces un mismo valor y lo rompe, es decir, cuando toca muchas veces un mismo valor, lo más probable es que rompa esa línea de precios, que básicamente es esta que tenemos acá. Entonces, cuando Bitcoin rompa esta zona,
mucha gente acaba de estar metiéndose en posiciones apalancadas en long, al alza, especulando que el precio va a subir. ¿Por qué? Porque rompió una resistencia que muchas veces la visitó. Cuando pase esto, yo creo que el movimiento es cantado. ¿Qué movimiento? Bueno, el de caída. Ahora, eso todavía no pasó, entonces no quiero adelantarme mucho. Pero si sucede, si el precio de Bitcoin después de un leve retroceso sube con fuerza a los 53.300, rompe esta cuádruple resistencia, se pone por encima de ella y el precio empieza a cerrar velas por los 53.000, 53.200 dólares, bueno, yo creo que esas son zonas para ya no comprar, y si a mí me obligan en ese momento a arriesgarme en long o en short, me metería en short. Obviamente no lo haría porque un short, al menos para mí, es cuando el precio está por debajo de una media de 55. Entonces yo no sé si acá el precio puede empezar a subir e irse a los 60.000 dólares antes de caer. Entonces por esa razón no me voy a meter en short, si es que el precio sube y rompe esta resistencia. Ahora, lo que sí sé es que estos no son momentos para comprar. No serían momentos para comprar si es que eso sucede, si es que ese movimiento sucede. Obviamente estamos tratando de ver el futuro porque no sirve de nada analizar simplemente el presente. Entonces, la proyección para un gráfico de 4 horas es que después de un leve retroceso, nosotros vamos a tener un movimiento alcista fuerte y que cuando el precio rompa, les repito, esta cuádruple resistencia, no son zonas de compra, no van a ser zonas de compra, mejor dicho. En el oro nosotros habíamos dejado dibujado una proyección y está sucediendo a la perfección. Nosotros dijimos, vamos a tener una especie de bull trap para liquidar quizá a todos los que acá se metieron en short, y lo estamos teniendo efectivamente ese bull trap. Ahora, para mí, al menos para mí, no son zonas de compra en el oro. ¿Por qué? Primero porque ya rompimos una estructura alcista, esto ya lo estuvimos hablando, es decir, nosotros trabajamos toda esta tendencia alcista, la trabajamos y estuvimos encontrando entradas siempre sobre la media móvil. Ahora, cuando el precio ya rompe esa estructura, ¿cómo nos damos cuenta que rompe la estructura? Principalmente por dos cosas: empezamos a hacer máximos menores a los anteriores y rompemos una media de 55. Cuando vemos estas señales en cualquier activo, mucho más en los mercados regulados, lo que nos puede llegar a decir a nosotros es que estamos ante un comienzo de una tendencia bajista. Ahora, obviamente, tenemos que tener cuidado porque en el oro, si nos metemos en short acá o si analizamos posiciones a la baja, lo que tenemos que tener en cuenta es que principalmente tenemos todavía recorrido alcista. ¿Esto quiere decir que el oro se va a ir a máximos anteriores? Bueno, para mí al menos no. Quizá para vos sí, para mí al menos no, principalmente porque el valle es chico, es decir, este valle representa un volumen minúsculo y cuando los valles en los monitores son así de pequeños, yo al menos no me fío tanto de ellos, pero obviamente me sirve para no entrar en short en este punto. Lo que podría esperar es que mínimamente se desarrolle en 4 o 5 días este monitor y cuando vea que se está pintando de verde, como en este caso, y el precio esté haciendo un rango y no esté rompiendo esta zona con fuerza, ahí sí me puedo poner a pensar en opciones en short. Les repito, ¿por qué todavía no estoy operando la tendencia bajista en el oro? Principalmente porque le queda recorrido alcista y lo que quiero esperar es que el precio en los siguientes 4, 5, 6 días como máximo no rompa esta doble resistencia que tenemos acá y no se vaya otra vez a máximos. Para mí las probabilidades de que eso suceda son de un 30%, mientras que las probabilidades de que comencemos una tendencia bajista son de un 70%. Entonces claramente yo apunto a una tendencia bajista. Lo único que estoy tratando de hacer es, por así decirlo, agarrar el mejor precio, y para eso tengo que esperar que el oro suba todo lo que pueda subir. Y para esperar que el oro suba todo lo que tiene que subir, le tengo que dar el tiempo a que mínimamente el monitor también suba y me diga, bueno, mira, acá ya se terminó el tiempo para que el oro suba, así que podés analizar entradas en short. Cuando eso suceda, voy a estar viendo cómo operar en short el oro. En el video que viene voy a estar analizando las criptos que ustedes me dejen en los comentarios. Entonces, si quieren que les analice, ya sea criptos, acciones o cualquier activo, déjenmelos. Recuerden obviamente que yo desde acá lo único que hago es un análisis técnico. Como ya se pueden dar cuenta, mi canal se basa en el análisis técnico, entonces no voy a estar analizando fundamentales, pero sí les puedo dar quizá mi opinión en cuanto a lo técnico del activo, ya sea cripto, acción, bono, índice o lo que sea. Entonces déjenme en los comentarios, nos estamos viendo el video que viene y chao.